Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. Quiero empezar esta pregunta como empecé ministrando en esta mañana. Y ayer se la hacía a un grupo de hermanos que estábamos allá por Valle de Ángeles y les decía, ¿quiénes conocen al Espíritu Santo? ¿Quiénes verdaderamente conocemos al Espíritu de Dios? O sea, porque usted me puede decir, yo lo conozco. Como yo puedo decir, no, yo conozco a ¿cómo se llama? A mi esposa. Pero también yo conozco a Josué. Pero de ambos voy a dar características, en algunas muy generales, pero en otras más específicas. Si ustedes me preguntan, ¿conoce a Josué? Sí, vive en tal parte, toca el bajo, se va para España, allá está su esposa. Generalidades. Pero si ustedes me dicen, ¿conoces a Zaida, la cual es mi esposa, a quien yo amo mucho? Le voy a decir, sí, ella es así, le gusta el color esto, le gusta la comida vive acá, sé su gusto, sé cuándo hablarle, cuándo no hablarle, cuándo está enojada, cuándo está contenta, cuándo se enfada, cuándo me grita, cuándo apartarme, cuándo... Sí, entonces aquí es donde viene, ¿de qué forma conocemos al Espíritu Santo? ¿Lo conocemos de una forma general o lo conocemos de una forma específica? Porque si lo conocemos de una forma general, hasta el diablo conoce al Espíritu Santo de manera general. Pero si lo conocemos de manera específica, nos vamos a dar cuenta qué le agrada, qué le gusta, qué puede provocar que Él descienda sobre nosotros. Y entonces muchas veces nosotros nos conformamos con que nos erice la piel, con que se nos boten unas cuantas lágrimas, pero no tenemos la intimidad que el Espíritu Santo quiere que tengamos. No tenemos esa intimidad. Yo quiero hablarles porque cuando el Espíritu me confrontó, ¿verdaderamente me conoces? Me quedé callado y no supe qué responderle. Porque muchas veces creemos que lo conocemos, pero verdaderamente estamos lejos de saber quién es Él, dónde está y qué es lo que podemos hacer con Él. Este congreso que viene, y ayer empecé a predicar prácticamente lo que vamos a enseñar en el congreso, va a manifestar una dimensión diferente a lo que verdaderamente Dios quiere y su Santo Espíritu quiere para la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de los últimos tiempos, porque Cristo viene pronto, viene pronto. Él está a la puerta. La reverenda Hicks, la cual ha sido nuestra maestra, que yo no tuve el placer de conocerle, pero a través de mi pastor, quien el que me conoce, dice que ella expresaba y decía que ella esperaba ver con sus ojos ser arrebatada. Ella tenía 90 y fracción años, murió de 98 años. Y cuando ella dice eso con el conocimiento de la palabra, es que significa que estamos a la puerta. Ella ya murió, no pudo ser arrebatada como esperamos que nosotros seamos arrebatados. Y entonces la venida de Cristo está tan cerca, tan cerca. Y cuando el Espíritu Santo le estaba orando, le decía, Espíritu Santo, nosotros invitamos que vengan a la iglesia, que busquen de Dios. Y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué la gente no entiende? ¿Por qué la gente no se enfoca que estamos en los últimos tiempos? Y vino un susurro del Espíritu Santo que sentí en mi corazón y me dijo, imagínate tú, invitando, y mucha gente es invitando, y no me refiero a este ministerio, sino a la iglesia en general. Imagínate cuántos a mí me despreciaron, cuántos se burlaron de mí. Estando yo presente, haciendo tantos milagros, haciendo tanta situación, cuántos me despreciaron,
¿Cuántos me echaron? ¿Cuántos no atendieron la verdad? ¿Cuántos no escucharon mi voz? Entonces dije, gracias Espíritu Santo, porque no es al único entonces que no le paran bola en las invitaciones. También es a ti. Pero no nos vamos a cansar de invitar a mi hermano, a mi cuñado, a mi pariente, mi suegro, mi suegra, a todos, para que conozcamos de Cristo. Y precisamente, ¿cómo lo vamos a hacer? No va a ser en sus fuerzas, no va a ser en su capacidad, no va a ser con su inteligencia, no va a ser con su intelecto, sino que va a ser con el poder del Espíritu Santo. Moisés era el llamado a libertar al pueblo. Y Moisés creció con la doctrina de los egipcios, 40 años estudiándolos. ¿Y después qué hizo con Moisés? Escuchó que unos hermanos hebreos se estaban peleando. Como él tenía el llamado, actuó en sus fuerzas y quiso ir a desapartarlos. Después, ¿qué pasó? Mató a un hebreo. ¿Y después qué pasó? Se dieron cuenta y Moisés tuvo que salir huyendo al desierto 40 años. ¿Para qué? Para desaprender lo que había aprendido, para llevarlo al propósito de Dios. Y cuando Dios llama a Moisés, ¿creen que Moisés estaba listo? ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Señor, yo ni puedo hablar, tartamudo. Y entonces le dijo Dios, es que no es con tus fuerzas, no es con tu tartamudez, es con mi Santo Espíritu que vas a ir a libertar a un pueblo. Y eso precisamente es lo que quiero hablar hoy. Déjese usar por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy quiero dar una dimensión de lo que somos capaces de hacer con el Espíritu Santo. De lo que somos capaces de hacer si verdaderamente lo conocemos, si verdaderamente lo tenemos dentro, si verdaderamente dimensionamos la capacidad de Él en nosotros. Y entonces ahí nos daremos cuenta que verdaderamente nos volveremos unos locos apasionados para Cristo. Ayer yo le decía con los que compartía el almuerzo, yo quiero que muchos vayan a mi ritmo, empezando por mi esposa, por mis hijos. Yo muchas veces quiero que ellos vayan a mi ritmo, porque yo soy muy apasionado por las cosas de Jesús. Pero no todos van a ir al ritmo de uno. Unos van a ir primero, como otros pueden ir adelante de mí, otros pueden ir a mi ritmo y otros pueden ir atrás. Pero no es el hombre quien nos va a cambiar y transformar, sino que es el Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué hemos visto estos domingos anteriores? Estos domingos anteriores hemos visto, lógicamente, las fortalezas que hay en nuestro ser interior y que el pecado se esconde y se cubre en las fortalezas para que el pecado no sea descubierto, para que el pecado no salga a la vista, para que el pecado permanezca siempre en la comodidad de nuestros corazones. Y entonces Él levanta muros, levanta fortalezas, levanta cosas para que el Espíritu de Dios no pueda entrar. Pero contra eso tenemos que luchar, contra eso tenemos que pelear, contra eso tenemos que pelear contra nuestra pereza espiritual, pelear con nuestro razonamiento humano, pelear contra tantas cosas para poder llegar a entender al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar en el arrebatamiento? Y quiero entrar con esta dimensión. Nosotros saldremos de este mundo a una eternidad en la que vamos a morar de diferentes formas, pero con el mismo propósito y con el mismo fin. Unos primero van a morir como los que ya nos antecedieron a la muerte, como los que ya se fueron y ya no están con nosotros, parientes,
hermanos, hijos, suegros, etcétera, etcétera. Pero hay otros que van a salir mediante el arrebatamiento siendo vivos, estando vivos aquí en la tierra. De todas formas, siempre vamos a llegar a las nubes donde Jesucristo descenderá, porque Él en la primera venida no va a pisar tierra. Él vendrá hasta las nubes a su encuentro de su esposa, del cortejo. Nosotros nos vamos a levantar, primero resucitarán los muertos en Cristo, luego los que hayamos quedado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fin siempre es el mismo, el lugar de destino siempre es el mismo. Lo único que van a haber allá moradas, y eso lo hemos hablado en varias ocasiones: lugar santo, tierra nueva, cielos nuevos, nueva ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando suena la trompeta que dice Tesalonicenses, es porque la venida de Cristo ya se dio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo tenemos que estar en ese momento? Cuando suene la trompeta. Nosotros que todavía estamos acá con una esperanza de que nuestra vida sea cambiada, sea transformada, que nuestra vida sea dimensionada, ¿cómo tenemos que estar? Peleando, ejercitando el arte de la guerra, pero no peleando con mi vecino, no peleando con mi familia, no peleando con mi esposo, no peleando con nadie, sino peleando con mi ser interior, peleando con el alma, peleando con mi ser interior que tiene que acoplarse y adaptarse a lo que el Espíritu de Dios dice. Entonces, es gente que está metida buscando en su pensamiento quién es Cristo y qué somos en Cristo. Y es la forma de estar peleando. Es la forma de estar luchando. Y para vencer lo tenemos todo. Ya Dios lo dio todo. Desde el momento que somos salvos, que aceptamos a Jesucristo como nuestro suficiente y único Salvador, en lo automático viene el Espíritu Santo de Dios y Él nos va a guiar y se posesiona en nosotros para llevarnos a toda verdad. Y para que cada lucha que enfrentemos, cada contienda, cada sufrimiento, cada enfermedad, cada situación económica, cada problema familiar, cada situación, no es con nuestras fuerzas, sino con el Santo Espíritu de Dios. Por eso es que si miramos en la estatura del varón perfecto, podemos ver que cuando usted es salvo, y mire la imagen de la estatura del varón perfecto. Cuando usted es salvo, usted está acá en este lugar, en el altar de sacrificio. Acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y en automático el Espíritu Santo desciende, el fuego de Dios desciende. ¿Por qué? Porque nos mira como una ofrenda agradable al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, en automático vino el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Como desconocemos quién es Él, como desconocemos qué le gusta, qué le agrada, entonces lo hacemos a un lado y no le hacemos caso. Entonces Dios hoy quiere hablarnos de su poder, de qué es lo que somos capaces de hacer y por qué nosotros lo tenemos dentro y no nos damos cuenta. Y entonces, cuando nos demos cuenta a quién llevamos dentro, seremos como una bomba, como una explosión, seremos como esa dinamita, seremos como ese tsunami, como algo que el mundo entero se dará cuenta que en nosotros hay algo sobrenatural y que se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 dice esta forma. Capítulo 4 verso 13 dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús.
O sea, si hay alguien que ya murió, ¿por qué se preocupa por él? ¿Por qué se preocupa si ya no está, ya no está? Pero tenga la plena certeza que si en algún momento conoció a Cristo, aceptó a Jesucristo, va a resucitar de entre los muertos. Entonces tenemos que entender, ya no tenemos que preocuparnos y dónde estará, qué hará, qué va a hacer. No. Mi mamá es tan fría y me regaña muchas veces porque me dice, vos venís a Gracias y ni tan siquiera te acercás al panteón, al cementerio a ver la tumba de tu tata. Y le digo, si es que, ¿qué voy a hacer? Por memoria y recordar, muchas veces fui a hablar con él. Pero yo entendí que yo no le estoy hablando a nadie ahí. Él no se fija si yo estoy ahí levantándole una plegaria. Él no se fija si yo estoy ahí orando. ¿Por qué? Porque él ya está durmiendo. Y va a haber un momento en que él va a despertar. Va a haber un momento en el cual él se va a levantar porque él creyó en Cristo. Porque él aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y en ese momento entonces puede ser que nos volvamos a ver. No puede ser, nos vamos a volver a ver. Pero ya lo voy a mirar como un Pedro Pineda. Ya no lo voy a mirar como mi papá. Simplemente como alguien, como un ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Porque si creen, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Escuche bien esta palabra. Y los que tienen Biblia y apunten, subraye la palabra quedado. Subraye la palabra quedado. Hasta la venida del Señor no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, subraye, los que quedamos. Juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Entonces vamos a resumir esta palabra. ¿Cuántos arrebatamientos hay? ¿Cuántos arrebatamientos hay? Les puse examen de matemática, ¿verdad? Uno solo. No hay 2 arrebatamientos, no hay 3 arrebatamientos. Es uno solo. Un solo arrebatamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué momento, por ejemplo, en Apocalipsis 12 habla de que la mujer parirá y dará a luz un hijo, pero que el dragón estará ahí pendiente para quererlo arrebatar, para querérselo comer? Pero mire qué ignorancia de Satanás, porque el hijo iba a nacer en espíritu y el espíritu nadie lo puede comer. Pero Satanás, de tan astuto que es, se vuelve tan tonto, porque no entiende sinceramente la dimensión de que la revelación que a los hijos de Dios se les es dada. Por lo tanto, debemos entender que va a haber un arrebatamiento. Entonces, ¿en qué punto ubicamos el arrebatamiento? ¿Antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación? Antes de la gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de que venga la gran tribulación, dice que el Señor Jesucristo descenderá dentro de las nubes, se postará ahí en las nubes, y los que durmieron en Cristo, o sea, los que murieron primero, ¿qué va a pasar? Serán levantados. Y esto es en cuestión de orden. Y después, los que hayamos quedado. O sea, no primero va a levantar al primero los vivos, porque aquí nos adelantamos. Aquí hay que correr quien llegue primero. No, aquí hay que correr para venir a la iglesia, para ver las cosas de Dios, para orar, para eso.
Pero en esas cosas, cuando sea el arrebatamiento, primero serán los que durmieron en Cristo y luego los que hayamos quedado. ¿Y quiénes son los que han quedado? ¿Quiénes son los que han quedado? Y aquí es donde viene lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos en esta mañana. ¿Quiénes son los que han quedado? Los que están peleando, los que están luchando, los que estamos guerreando, los que estamos enfrentando situaciones difíciles, los que no nos damos por vencido, los que hemos creído, seguiremos creyendo que hay algo más que una salvación, que hay algo más que este sufrimiento, que hay algo más que esta escasez económica, que hay algo más que esta destrucción familiar, que hay algo más, y es la gloria postrera de Dios sobre los hijos de Dios. Hay algo más que eso. No es este sufrimiento. Si todos pasamos sufrimiento, todos nos angustiamos, todos nos desesperamos. Pero para eso tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que amarrarnos los pantalones, tenemos que ser firmes, determinantes, convencidos que ciertamente pasaremos tribulaciones, pero mayor es el que está en mí. Y yo declaro, como Pablo decía, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, avanzo y prosigo a la meta, al llamamiento supremo que Él me ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta que hayamos quedado, los que hayamos quedado. Y entonces, ¿qué significa la palabra quedar? Quedado. La palabra quedado significa en hebreo cha'ar. Cha'ar. Y la palabra cha'ar es ser hinchado. Escuche bien esto. Ser hinchado. Igual a levadura. Mire qué tremendo esto. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Los que hayamos quedado. Pero los que tengamos levadura, los que nos hemos hinchado. Présteme atención a lo que el Espíritu de Dios va a hablarnos en esta noche, en esta mañana. Dice, los que hayamos quedado, levadura, hinchados. Si hablamos de levadura espiritual, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se vuelve rancia? ¿Cuándo se vuelve inservible? ¿Cuándo? Si hablamos de levadura espiritual, ¿cuándo? Vamos. Nunca. Mi Dios nunca se le termina su poder. Mi Dios nunca es rancio, se vuelve rancio. Mi Dios nunca se vuelve viejo. Mi Dios nunca se vuelve imposibilitado para crecer. Entonces, si hablamos de levadura espiritual, tenemos que entender y darnos cuenta que nosotros tenemos que tener esa levadura en nuestro corazón, en nuestro ser interior, y que tenemos que crecer día a día para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que muchos nos conformamos con la levadura de ayer. Y entonces, como ayer, estoy poniendo un ejemplo, o como el domingo pasado, o como el miércoles pasado vine a la iglesia, yo ya no ocupo ir este domingo, porque ya tengo levadura de ayer. Ya tengo levadura del miércoles, ya tengo la levadura del domingo. Cuando Dios dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero llenarte todos los días de la vida. Yo quiero sobrepasar los entendimientos. Yo quiero levantarte, yo quiero hincharte hasta que rebalse en ti mi poder y mi gloria. Hinchados. Entonces, ¿quiénes van a ser arrebatados? Aquellos que son hinchados con levadura. Entonces, en otras palabras, ¿quiénes van a ser arrebatados? Los que estamos rebalsando de la levadura espiritual. ¿Se ha fijado usted? Y se lo digo por experiencia propia, a mí me pasó.
A mí me pasaba cuando yo estaba sirviendo en un ministerio. Yo decía, tenía un retiro un día, por ejemplo un domingo, un sábado. Y el domingo era culto normal. Decía, ¿y para qué voy a ir? Si ayer fui, la porción que el Señor tenía para mí, ya me la dio ayer. O sea, ¿para qué voy a ir hoy? Y no iba. Y me quedaba de RBD, rebelde, porque no tenía el conocimiento que hoy la palabra me da. Que todos los días tengo que poner mi corazón para que el Señor me lo llene y sobreabunda. Quiero hacer esta pregunta, no sé si lo que a mí me pasó les ha pasado a ustedes. ¿Verdad? O sea, ¿y para qué voy a ir mañana si ayer fui? Si estuvo glorioso, me quebranté y pasó esto. Así que el próximo domingo los que van a ir al Congreso, que en nombre de Jesucristo vayan todos, no se vaya a quedar el domingo, please. Porque el domingo va a ser el cierre aquí en la iglesia. Recuerde, el sábado va a ser en Chiminique y el domingo va a ser aquí en la iglesia. Estamos, entonces, necesitamos esa levadura para estar rebalsando, porque son los que hayan quedado. Quedado es hinchar, quedado es levadura. Y eso se llenará mediante la palabra de Dios. Ah, no, pastor, no, si yo me quedo en casa llorando, ahí me rebalso. Bueno, quédese, sigue siendo hijo en Egipto. Cuando Dios nos llama a crecer para congregarnos. Amén. Entonces, vamos a Mateo 13:33. Mateo 13:33 y dice: otra parábola que les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Quién es la levadura? Los que hayan quedado. ¿Quiénes son los que han quedado? Aquellos que están rebalsando de su hinchazón, de su levadura. ¿Ah? Lo gordito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire lo lindo de esto. Mire esto. O sea, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. A la levadura. Y dice que tomó una mujer. Y miren qué medida las tomó. Y dice, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quede leudo, dice ahí, o leudado, dice otras versiones. ¿Cuáles son esas 3 medidas, mis amados hermanos? ¿Cuáles son esas 3 medidas? ¿Cuáles son esas 3 medidas? Medida número 1, atrio. Medida número 2, lugar santo. Medida número 3, lugar santísimo. Hasta que todo sea leudado. O sea, ¿qué es lo que pasa en este momento? Nos conformamos con que la levadura nos sobrepase los atrios. Nos conformamos con un poquito. ¿Quién es la masa? ¿Quién es la harina? El pan. ¿Quién es el pan? Cristo. Todo el cuerpo, la plenitud de Cristo, la plenitud de la estatura del varón perfecto. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que, ¿qué es todo? La estatura del varón perfecto. La estatura del varón perfecto. Entonces no nos conformemos solo ser leudados en los atrios. No nos conformemos ser hinchados en el lugar santo. Tenemos que llegar al lugar santísimo para que todo nuestro cuerpo sea leudado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde viene algo muy importante. ¿Qué tipo de levaduras existen? Porque Jesús habló de otro tipo de levadura. ¿Y de qué tipo de levadura habló Jesús? De la levadura de los fariseos. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos.
Porque la levadura de los fariseos, ¿qué hace? Te levanta el orgullo, te levanta la soberbia, te levanta la prepotencia, te levanta la vanidad, te levanta tus deseos, te levanta tu yo. Pero la levadura de Cristo te hace descender para que no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Entonces, la levadura que hoy necesitamos tener es la levadura espiritual que nos haga desbordar y que nos haga repeleando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto en esta mañana, ¿nos conformamos? ¿Somos conformistas? Y oiga bien, aquí no he hablado todavía del Espíritu Santo. Estoy dando la introducción para que entre el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Jesucristo nos quiere llenar de algo que nos rebalse, que se llama el poder de la resurrección. Que eso solo lo da el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién sacó a Jesús del infierno? ¿Quién lo levantó? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Entonces venimos a formarlo de esta forma. Que la levadura viene siendo como una figura de un poder de resurrección. ¿Para qué? Para poder levantarnos de la situación incómoda, de la fortaleza que nos tiene atrapado, del encarcelamiento en el cual estamos sometidos, de la situación difícil en la cual estamos, para decirte, hay un poder de resurrección que habitó en Jesús, y si habitó en Jesús, también habita en la iglesia de hoy en día. Solo es que entendamos y la conozcamos para poder aplicarla. Yo hago una pregunta en esta mañana. Bueno, he hecho varias, ¿verdad? Pero otra, súmele otra ahí. Cuando se le enferma a un ser querido, llámese hijo, llámese esposa, llámese alguien que usted ama, ¿qué es lo primero que hace? Corre al doctor. Y cuando el doctor le dice, la situación está difícil, aquí está complicado, lo llama a otro hospital donde le van a sacar más billete, donde están los especialistas más, llama. Y hasta cuando los doctores dicen, hermano, aquí solo la oración, aquí solo Dios. Entendemos que teníamos que comenzar por Dios. Por Dios. Mi esposa se enoja y me reclama. Que dice, mira que Gabrielito está así. Ya oraste. Es que vos solo orar en su momento de desesperación y de angustia. Llevémoslo al médico. Primero orar. Si a Dios no dice, nos va a decir que lo llevemos al médico. Pero evacuemos los pasos primeros que hay. Estamos entendiendo. Entonces, ¿de qué nos quiere levantar el Señor? De la muerte. De la fortaleza en la cual estamos sometidos, de la angustia en la cual estamos sometidos, del encarcelamiento, de la opresión, de la desesperación, de la situación económica, que ya no aguanto a mi esposo, a mis hijos, mi familia, que ya no aguanto esta situación, que ya no. De eso nos quiere librar, mi amado Espíritu Santo de Dios. Entonces, en griego, ¿cómo llamamos a este poder de resurrección? Se llama la palabra dunamis, el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios. El poder que viene sobre el creyente para levantarlo, para resucitarlo, para restaurarlo y para leudar toda la masa en nosotros. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok, gloria a Dios. Si no, me preocuparía. Entonces dice, Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, mas recibiréis
la virtud, dice estas versiones. ¿Y cómo dice en su versión? Poder. Virtud, poder, capacidad, es la misma palabra. Y dice, y más recibiréis el poder dunamis, recibiréis la levadura, recibiréis el poder de resurrección del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y qué es virtud? La palabra virtud, la palabra, ¿cómo se llama? Dunamai, viene de la palabra original dunamai en griego, que dice ser capaz o posible. Escucha esto, ser capaz o posible. Y dice poder, poderoso, capaz de hacer todo. Y dice ser capaz de tener poder, sea en virtud de la capacidad y recursos propios. O sea, imagínense que cuando usted conoció a Jesucristo, en automático vino el poder dunamis sobre nosotros. Y dice ahí que hace posible lo imposible, que tiene el poder para hacer todo. Y entonces, ¿por qué no lo aplicamos? Entonces, ¿por qué no lo ponemos en práctica? ¿Sabe por qué? Porque desconocemos al Espíritu Santo de Dios. No sabemos quién verdaderamente es Él. Lo desconocemos. Sabemos que existe un Espíritu Santo, pero no sabemos lo que Él es capaz de hacer en nosotros. No sabemos, no tenemos la dimensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entendamos quién está en nosotros, cuando entendamos el poder que hay en nosotros, se van a rebalsar todos los lugares. La gente se preguntará, ¿qué tiene la hermana Jackie? ¿Qué tiene el hermano Luis? ¿Qué tiene la hermana Cecilia? Hay algo en ella, hay algo en ellos, hay algo que no es normal. Claro que no es normal, porque no es natural, sino que es sobrenatural, porque el poder dunamis está sobre ellos. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pero como no lo conocemos, como no sabemos quién es Él, ni sabemos que habita en nosotros, entonces a la primer enfrentada que nos pegamos a Satanás, ¿qué hacemos? A lo mejor me voy a ir a chupar, porque ahí se olvidan las penas. No, mejor me voy allá. Bien estaba allá con mis amigos que hacíamos de todo y no tenía tanto problema. Yo a eso le llamo cobardes. Número 1, cobardes porque huyen. Pero si en la cantina o en el lugar donde estás te suenan la cara, ahí sí respondes como un pugilista. Pero no sos capaz de enfrentar al verdadero enemigo que se ha querido meter en tu vida. Y eso todo lo tienes que enfrentarlo con el poder dunamis del Espíritu Santo de Dios. Entonces pregunto, ¿conocemos al Espíritu Santo? ¿Lo conocemos? Yo iba a hablar de cómo recibir al Espíritu Santo. Pero me dijo el Señor, sentí del Señor que me dijo, no. Primero mostrarles el producto. Primero mostrarles de qué soy capaz de hacer. Primero hablar a mi gente, ¿quién soy yo? Y en el Congreso me les enseñás cómo lo pueden recibir. Estamos, porque si no voy a predicar otras 3 horas y ya no me la van a aguantar ustedes, entonces se van a ir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos ver operando este poder? Y vamos a la palabra de Dios. Lucas 1:34.
Lucas 1:34 dice. Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, ahí es una conversación entre el ángel. ¿Qué angelito, mi amor? Gabriel. Entonces, es cuando viene el ángel, porque el ángel es el mensajero. Cuando el ángel viene y se pone a platicar con María y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a dar un hijo. Y entonces viene María y le dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo será? Porque no conozco varón. O sea, no me he acostado con José. Y le dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ay, aquí es donde viene lo lindo. Mire esto lindo, hermoso. ¿Qué fue lo que hizo que en María depositara una semilla milagrosa? El Espíritu Santo de Dios. Y vino a poner la semilla espiritual dentro de María. Y dice que la sombra del Omnipotente la cobijó para que ella quedara embarazada. Y entonces usted me dice, mire pastor, pero qué privilegio más hermoso de María. Dichosa yo hubiese sido ser esa mujer llamada María. ¿Y qué le digo que usted y yo somos María? Usted María y yo María, pues vaya, para definir los términos de género. Entonces, ¿qué pasa? Dice que viene y lo cubrió. Entonces María tuvo el privilegio de ser la madre de ¿quién? Mire dónde viene lo lindo esto. María tuvo el privilegio de ser la madre de Jesús, el hombre. Y dentro de Jesús el hombre venía la semilla de Cristo en él. No sé si me están entendiendo, porque esto es algo divino. Dice, yo voy a poner mi semilla dentro de Jesús. Pero en Jesús yo envuelvo y lo meto en María. ¿No están perdidos? Entonces viene y dice, ¿ustedes creen que María es el primer o el único ser humano en albergar a Cristo en su ser interior? No. Jesús el hombre, sí. Jesús el hombre, sí. Por eso María tiene un lugar especial. Y bendigo el vientre de María que el Señor mi Dios utilizó para poner a Jesús el hombre acá. Por eso bendigo a los hermanos católicos. Entonces, ¿qué dice? Mediante el poder dunamis del Espíritu Santo hizo que Cristo albergara dentro. Llegó la semilla. ¿Y esto cómo me lo puede ver, pastor? Vamos a Lucas capítulo 8, verso 19. Lucas 8, verso 19. Dice, la madre y los hermanos de Jesús. Dice, y vinieron a él, ¿a quién? A Jesús. A él. Si ustedes son analistas, cuando se refiere a él, Jesucristo, usted va a ver letras mayúsculas. Por eso cuando uno se refiere a él en persona como nosotros, nos ponemos en letra minúscula. Entonces, ¿a quién se refería él ahí? La palabra ¿a quién se refiere? A Jesús, el hombre. Y dice, y vinieron a él su madre y hermanos. Y no podían llegar a él por causa de la multitud. ¿Quiénes llegaron donde Jesús? ¿Quiénes llegaron donde Jesús? Su madre. ¿Quién era su madre? María. ¿Y quién eran los hermanos de Jesús? Los hijos de María, que unos fueron apóstoles. Entonces mire esto.
Mire la respuesta de Jesús. Mire la respuesta que vamos a ver acá. Y dice, y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Pero mire lo que dice el verso 21. ¿Quién respondió ahí? Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y si ustedes son místicos, ¿con qué E está al inicio de esa frase? E mayúscula. ¿Quién contestó ahí entonces? ¿Jesús o Cristo? Cristo. Cristo. Entonces dice, ya no miran a Jesús el hombre, sino que quien contesta es Cristo. Y dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Entonces, ¿es usted y soy yo madre de Cristo? Qué tremendo esto, ¿no? ¿Es usted madre de Cristo? ¿Tienen duda? Sí. Porque lo llevamos dentro. Y en alguna etapa de nuestra vida vamos a parir los frutos del Espíritu Santo. Vamos a parir lo que llevamos dentro. Lo que pasa es que todavía lo llevamos dentro, pero no lo sacamos afuera todavía. Lo tenemos incubado, lo tenemos guardado. Siempre le gritamos a nuestros hijos, siempre le gritamos a nuestro esposo, siempre criticamos, siempre señalamos, siempre acusamos, siempre abusamos, siempre hacemos lo incorrecto porque todavía no hemos dado a luz lo que tenemos dentro. Por eso vengan a las jornadas de Israel. Estaré hablando ya como madre. Como madre estaré hablando ya este miércoles. Ya lo llevamos al proceso de hijo, congregación, esposa. Y este miércoles me toca hablar de siendo madre. Entonces, ¿qué pasa? Dice, Cristo contestó y dijo, ¿sabes qué? Mi madre son los que oyen la palabra, los que la tienen dentro, las que tienen la semilla espiritual dentro, los que cumplen la palabra, no solo los que la conocen, no solo los que la oyen, sino los que la ponen en práctica, los que la ejecutan. Por eso dice la palabra, por sus frutos os conoceréis. Así que hombres, si ustedes soñaban con no parir, alégrense y gocémonos porque vamos a parir los frutos del Espíritu Santo. Porque hay una semilla dentro de nosotros, mi amado Cristo, mi Señor, mi gobernador, su soberanía dentro de mí. Y entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos renegando? ¿Por qué seguimos peleando? ¿Por qué seguimos contristando al Espíritu Santo? ¿Acaso no dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo? Y entonces usted dice, soy templo y morada del Espíritu Santo. Y eso es lo que estaremos hablando en el Congreso. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y usted dice, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Y solo salimos de bosques y empezamos a regañar, empezamos a criticar, empezamos a juzgar. Usted no es templo de nada. Y cuando me pongo tampoco. ¿Por qué? Porque no conocemos al Espíritu Santo y lo entristecemos cada vez. Lo entristecemos, Él llora, Él se angustia, Él se desespera y dice, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no se dan cuenta que yo habito ahí? Que hay una semilla ahí dentro. El Espíritu Santo, el poder dunamis. Por eso es que dice, voy a arrebatar a los que se hayan quedado. Y la palabra quedado es la palabra chahar. Y la palabra chahar es la palabra hinchazón. Hinchazón es igual a levadura. Los que se desbordan de su ser interior. Y no nos conformamos. Iglesia, esto es de todos los días. Esto es de todos los días. No solo es de domingo, no solo es de miércoles, no solo es de martes, no solo es de sábado. Es todos los días, todo el tiempo. Y cuando nos enamoremos del Espíritu Santo, usted solo va a querer pegar pedrado a la Biblia. Usted solo va a querer estar llorando. Usted solo va a querer diciendo, Espíritu Santo, ayúdame. Porque un mundo se le va a abrir.
Yo quiero que tengan la pasión por buscar al Espíritu Santo, por conocer su palabra. Entonces, si usted lo tiene ahí, tarde o temprano tiene que darlo a luz. No espera que nazca Jesús ahí, ¿verdad? No, las obras, su conducta, su obediencia, su forma de conversar, su forma de platicar, su forma de actuar, su forma de pensar. Entonces usted va diciendo, estoy pariendo. Lo que dentro de mí está, lo que dentro de mí fue cuando acepté a Jesucristo. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y lo hicimos Señor, el Espíritu Santo se posesionó en nosotros y se convirtió en nuestro guía. Jesús mismo necesita el poder dunamis. Entonces, y te lo muestro de esta forma. Jesús predicaba. Y dijo, voy a llevarme a la argolla. ¿Y para dónde se llevó a la argolla? Los que conocen Biblia. ¿A cuál? Al monte de la transfiguración. ¿Saben que Jesús tenía argollas? ¿Por qué no se llevó a los 12 apóstoles? ¿A quién se llevó? Juan, Santiago y Peter. Claro, Peter. Entonces, ¿qué pasa? Era la argollita. Ya me imagino a Judas, solo a eso llama, que cuando mira que solo a esto lo llame, a nosotros nos deja acá, a mí solo me tiene para ser mandado, ya renegando los otros 9 apóstoles ahí. A mí no me hacen caso, no me paran bola, solo la argollita. Esto sucedió en los tiempos de Jesús. Entonces dijo Jesús esto, mira lo lindo de esto que sucedió Jesús. Dice, voy a llevármelos a estos para mostrarles quién está dentro de mí. ¿Quién está dentro de mí? Y vamos a la palabra para que lo miremos. Creo que está en Mateo 17, eso no lo tenía en mi bosquejo. Mateo 17. Mateo 17, ¿verdad? Dice, la transfiguración, escucha esto, y dice, y después de 6 días Jesús toma a Pedro, su inseparable amigo, a Jacob y a Juan, su hermano, y lo lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes no me creen que yo llevo a Cristo adentro. O sea, porque aquí es donde viene lo lindo y lo injusto que hubiese sido Dios. Se hubiera mandado a Cristo de un solo en una luz resplandeciente y decirle, mire, este es mi Hijo amado, este es Cristo, créanle a Él. Él va a echar fuera demonios, Él va a liberar gente, Él va a sanar, Él va a hacer esto. Pero si era el poder sobrenatural, entonces dijo Dios, no, tengo que meterlo en un hombre carnal que tenga la misma naturaleza de la gente para que sea un ejemplo para los que lo pueden seguir. Pero Jesús sabía desde que nació quién era Él. Y entonces se lo llevó al monte de la transfiguración y dijo, ¿sabe qué? Voy a quitarme la cortina de Jesús y míreme a quien tengo dentro. Y entonces dice que Él se transfiguró en el ser interior que llevaba Jesús. Wow, esto es impresionante. Entonces Pedro, Juan y Jacob se quedaron y dijo, wow, este es Jesús. Y miren lo que está dentro. La luz la luz de Cristo. Y entonces descendió Moisés, descendió Elías en una misma luz resplandeciente. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Los 3, Pedro, el más sacón, ¿qué dijo? Hey, hagamos 3 chozas acá. Les hacemos uno para Elías, otro para Moisés y otro para ti. Y nosotros vamos a estar aquí contemplando la hermosura. Y Jesús le dijo, despierta que hay trabajo afuera. Ya está Judas. ¿Sabes cómo está Judas? Encachimbado porque no lo trajimos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Jesús dijo, me pongo la cortina, me quito la cortina. Como ustedes ya me vieron quién soy, me la vuelvo a cerrar para que se den cuenta que soy un hombre normal.
pero que dentro de mí está Cristo, el poder dunamis, el poder dinamita. Entonces yo le digo, ese mismo Cristo que estuvo en Jesús también está en usted y también está en mí, para ver la gloria de Dios en nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, donde quiera que andemos. Ese es el Cristo verdadero, el poder dinamita. Y entonces el Padre empezó a trabajar en la salvación. Les prometo que si no termino, lo termino en el Congreso. Lucas 4:14. Voy rapidito. Lucas 4:14. Me dice Luis, es que cuando predicas más de 1 hora me la complicás, porque en la edición solo tengo 55 minutos para pasarla. Entonces dice, Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en virtud. ¿En qué volvió? Virtud. ¿Qué es virtud? Poder. ¿Qué es poder? Dunamis. Y Jesús regresó en poder. O sea, aquí es donde quiero que entendamos. Y Jesús regresó en poder del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y eran glorificados todos. Entonces, ¿estaba el poder dunamis en Jesús? Sí. ¿Y qué es lo que sucedía? Y la gente se maravillaba. La gente se sorprendía y decía, wow, qué tipo ese. Hechos 10:37, voy rapidito. Hechos 10:37.